A ver, imaginaos esto. El servidor central de la humanidad, ¿vale? Peta. Pero no es que se caiga unas horitas, no. Se cae durante siglos. Pues esto pasó de verdad, hace unos 3200 años. El mundo entero se quedó, literalmente, sin conexión. Y hoy vamos a destripar el que fue, sin duda, el mayor game over de la historia, el colapso de la Edad del Bronce. Pensadlo por un segundo. Os levantáis una mañana cualquiera y no hay Amazon, no hay gobiernos, no hay nada de lo que damos por hecho. Todo, ¡puf!, desaparecido. De la noche a la mañana. Una desconexión total. Un apagón civilizatorio en toda regla. Y ojo, que esto no es el guión de una peli de ciencia ficción, ¿eh? Esto pasó, de verdad. Estamos hablando de que las superpotencias de la época, los egipcios, los hititas, los micénicos, los peces gordos del momento, colapsaron. Y no de cualquier manera, ¿eh? Fue de forma violenta, súper repentina y, lo más increíble, todas a la vez. Pero es que lo más loco de todo es la velocidad a la que pasó. No hablamos de un declive de siglos. ¿Qué va? En apenas 50 años. ¡50! Todo el mundo que conocían se fue al garete. ¡Puf! Desapareció. Es que, para la historia, eso es un parpadeo. Vale. Para entender cómo pudo pasar un desastre de esta magnitud, primero tenemos que entender las reglas del juego, porque aquella era, la Edad del Bronce tardía, era en esencia la primera globalización, un mundo que estaba tan hiperconectado como el nuestro hoy en día, o casi. El material clave, vamos a decir el litio de la antigüedad, era el bronce. Era el material top. Sin bronce no tenías armas decentes, ni herramientas, ni tecnología punta. Pero aquí viene el truco, la letra pequeña. El bronce no es un metal que picas en una mina y ya está. Es una aleación, o sea, una mezcla. Y es justo aquí, en esta mezcla, donde todo el sistema se vuelve súper frágil. A ver, uno de los ingredientes, el cobre, era relativamente fácil de encontrar, sobre todo en sitios como Chipre. Pero el otro, el estaño, era el ingrediente secreto, el rarísimo, el que valía un pastón. Tenían que importarlo de sitios tan absurdamente lejanos como el actual Afganistán o, y esto es una locura, Gran Bretaña. La ecuación es muy sencilla. Sin estaño, no hay bronce. Y sin bronce, no hay poder. Se acabó. Este sistema global era como un servidor de Discord súper complejo. Si falla un bot o un canal clave, todo el servidor se viene abajo. Esa interdependencia era su mayor fortaleza, pero, al mismo tiempo, era su punto más débil, su talón de Aquiles. Venga, vamos a abrir ahora la caja negra de este apocalipsis. Vamos a ver las pruebas, porque lo que pasó entre el año 1200 y el 1150 a.C. es una auténtica barbaridad. Casi todas las ciudades importantes, desde Grecia hasta lo que hoy es Gaza, fueron arrasadas, quemadas hasta los cimientos. Por ejemplo, el Imperio Hitita, que era una de las grandes superpotencias, pues se esfumó, desapareció del mapa. Su capital, Hattusa, fue quemada y abandonada para siempre. De hecho, los arqueólogos encontraron allí cuerpos sin enterrar por las calles, lo que te da una idea del final tan brutal que tuvieron. Y mientras, en Grecia, los grandes palacios micénicos ardían, y con ellos se perdió la escritura. Se quedaron literalmente mudos durante cientos de años. Pero quizás la prueba más increíble, la más personal, viene de una ciudad llamada Ugarit, en la costa de Siria. Resulta que el fuego que la destruyó también coció las tablillas de arcilla donde escribían, como si fueran ladrillos, y eso las ha conservado hasta hoy. Y en una de ellas está este mensaje. Es el último grito de auxilio de su rey. Es la voz real de un tipo viendo cómo su mundo se desmorona en tiempo real. ¿Y la respuesta que recibió de sus aliados? Pues fue demoledora. Básicamente le dijeron: «Lo siento, tío, búscate la vida». Imaginaos el panorama. Todo el sistema de alianzas, de pactos internacionales, se había hecho anicos. De repente era un sálvese quien pueda. Cada reino estaba solo, luchando por sobrevivir como fuera. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué narices causó todo esto? ¿Quién apretó el botón rojo? Pues la respuesta es que no hubo un solo culpable. Fue una tormenta perfecta, una combinación letal de varios desastres que golpearon todos a la vez. Tenemos para empezar un cambio climático brutal, una sequía que duró décadas y que provocó hambrunas por todas partes. A este cóctel mortal súmale una tormenta de terremotos, una serie de seísmos que reventaron ciudades clave. Y ya, para rematar la faena, la llegada de unos misteriosos invasores que los egipcios llamaron los pueblos del mar. Y ojo que cuando oímos pueblos del mar no hay que pensar solo en piratas a lo Jack Sparrow. No. Imaginad migraciones masivas, pueblos enteros con sus familias, sus carros, todo moviéndose por mar y por tierra. No eran solo invasores buscando botín,
eran en gran medida refugiados climáticos, gente que huía de las mismas sequías y hambrunas que estaban asfixiando a los grandes imperios. Y con esta gente, el meta de la guerra, como diríamos en los videojuegos, cambió por completo. De repente, los ejércitos de élite de los imperios, con sus carros de guerra de bronce, que eran como los tanques de la época, carísimos y súper especializados, se vieron superados. ¿Por quién? Por masas de infantería, por guerrillas con armas nuevas, más baratas y fáciles de producir en masa. La calidad de unos pocos fue arrollada por la cantidad de muchos. Muy bien. Y ahora la parte importante. ¿Por qué debería importarnos todo este rollo de hace 3000 años? Pues porque el colapso de la Edad del Bronce es básicamente un espejo en el que nuestra propia civilización, global e hiperconectada, debería mirarse. Y con bastante atención, la verdad. Es que las similitudes dan un poco de miedo si lo piensas. Su material clave y escaso era el estaño, que venía de muy lejos. El nuestro son los microchips que vienen de Taiwán. Su red de conexión eran las rutas marítimas, la nuestra es Internet y las cadenas de suministro globales. ¿Y el punto débil? Pues exactamente el mismo, una interdependencia brutal. Un sistema tan complejo que si falla una sola pieza, se puede liar un efecto dominó tremendo. Al final, la gran lección es esta. La complejidad tiene un precio. Y la hipercentralización también. En su mundo, los palacios lo controlaban absolutamente todo. La economía, la comida, el ejército, todo. Eran el sistema operativo. Y claro, cuando esos centros cayeron, toda la civilización se quedó sin software. Nadie sabía cómo funcionar de manera autónoma. Fue un cuelgue masivo del sistema. Pero, y esto es muy importante, el colapso no fue solo el final, no fue solo destrucción. Como pasa con un gran reset en un ordenador, también fue el comienzo de algo totalmente nuevo. De las cenizas nació un mundo diferente. Al cortarse las rutas del estaño, el bronce se convirtió en un lujo imposible. Era historia. Así que la necesidad, como siempre, agudizó el ingenio. La gente tuvo que innovar a la fuerza. ¿Y cuál fue el resultado? La edad del hierro. Y hasta la próxima. El hierro era un metal mucho más abundante, estaba por todas partes, pero era un dolor de cabeza trabajarlo. Y sin embargo, forzados por el colapso, tuvieron que dominarlo. Y ese fue el siguiente gran salto tecnológico de la humanidad. Y de esa supuesta edad oscura que vino después, de ese caos, surgieron muchas de las bases de nuestro mundo. Piénsalo. Nuevos alfabetos mucho más sencillos, el nacimiento de la filosofía, los experimentos con la democracia en las ciudades-estado griegas y, por supuesto, toda la nueva tecnología del hierro. Casi nada. Y para que os vayáis con la cabeza loca, 3 datos alucinantes que nos ha dejado esta historia. 1. Encontraron un barco hundido de la época, el Pecio de Uluburún, y es como un pedido de Amazon de hace 3300 años. Llevaba cobre, estaño, marfil de África, joyas, una locura de carga internacional. 2. Uno de esos grupos de los pueblos del mar, los Peleset, se asentó en la costa de Canaán. Con el tiempo se les conoció como los filisteos, y de ahí, de su nombre, viene la palabra Palestina. Y 3. Muchos historiadores piensan que el recuerdo de este desastre global, de ciudades que desaparecen bajo las olas o el fuego, fue la inspiración real para la leyenda de la Atlántida que contó Platón. Ahí es nada. En resumen, el colapso de la Edad del Bronce fue el game over más brutal de la historia antigua, sí, pero también fue el botón de reinicio para una partida completamente nueva. Y la pregunta, la que nos deja esto flotando en el aire, es: ¿nosotros, con nuestro mundo tan complejo, tan interconectado, tan frágil, estaremos ignorando las mismas señales de alarma que ellos no supieron o no quisieron ver? Gracias por llegar hasta el final. Si te ha aportado valor, dale a like, suscríbete y comparte el conocimiento. ¿Qué tema analizamos la próxima vez? Escríbelo en los comentarios. Recuerda mantener siempre una mente abierta. Las posibilidades son infinitas. Adiós y hasta la próxima.